Buenas tardes, doctores. Les habla la doctora Victoria Reto del Hospital Nacional Hipólito Unanue. En esta oportunidad voy a tratar el tema de neumonía. Primero vamos a comenzar con lo que es definiciones, en lo que es neumonía, neumonía severa y neumonía complicada, que son cosas totalmente diferentes. Cuando uno habla de neumonía, en forma generalizada, neumonía es una infección del tracto respiratorio inferior. También hay una neumonía adquirida en la comunidad, que es la neumonía que se adquiere en un ambiente extrahospitalario. La neumonía intrahospitalaria, definida como la neumonía que se adquiere 48 horas a 72 horas después de haber ingresado a un hospital. Cuando uno habla de neumonía severa o neumonía grave, se refiere a neumonía asociada a dificultad respiratoria, más uno de los siguientes criterios: cianosis, incapacidad para tomar líquidos o vía oral, vomita todo, compromiso de conciencia, o sea, letargia, está inconsciente, puede presentar convulsiones, y la saturación de oxígeno menos de 92%, de 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, o menor de 85% si es más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. En lo que es la saturación, la Academia Americana de Pediatría considera el corte en 90% cuando uno habla de saturación baja en niños. Lo que estoy hablando es la guía de MINSA de Perú. Entonces, acá en Perú se considera una saturación de oxígeno menos de 92% si es que estamos de 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, o menos de 85% si es a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? ¿A qué se considera signos de distrés respiratorio? Uno es taquignia, cuando la frecuencia respiratoria por minuto depende de la edad. Si la edad es de 0 a 2 meses, se le llama taquignia, cuando es mayor de 60 respiraciones por minuto. Si la edad es de 2 a 12 meses, es mayor de 50 respiraciones por minuto. Si la edad es de 1 a 5 años, es mayor de 40 respiraciones por minuto. Y si la edad es mayor de 5 años, es 20 respiraciones por minuto. Pero también se considera signo de distrés respiratorio cuando hay retracciones, tirajes, que puede ser supraesternal, intercostal o subcostal. Cuando hay quejidos, aleteo nasal, apnea, alteración del estado mental, y oximetría de pulso cuando es menos de 90. Este es un esquema de Academia Americana de Pediatría, pero en MINSA estos valores también están considerados igual, ¿no? Estos valores siguen igual para MINSA. Cuando uno habla de neumonía complicada, y eso fue una de las preguntas que yo hice en la mañana al grupo que estuvo conmigo en la práctica, cuando uno habla de neumonía complicada es una lista de patologías. Cuando la neumonía está asociada a derrame pleural o empiem, esa es una neumonía complicada. Cuando es una enfermedad multilobar, y aquí hay muchas causas de neumonía. Cuando es un acceso pulmonar, eso es una neumonía complicada. Cuando es un neumotórax, una neumonía necrotizante, es una neumonía complicada. Cuando tiene una fístula broncopleural, eso es una neumonía complicada. Pero también hay lo que es la neumonía aspirativa, que eso se refiere a cuando entra una sustancia extraña a las vías respiratorias, ¿no? De forma aguda, y la clínica depende de la cantidad que ingresa a la vía respiratoria, puede ser sólido, líquido, gas, y también depende del volumen que entra a la vía respiratoria. Cuando uno habla de neumonía congénita se llama neumonía adquirida intraútero.
En lo que es epidemiología, la Organización Mundial de la Salud reporta 156 millones de casos de neumonía al año. Neumonía es la primera causa de muerte a nivel mundial en los menores de 5 años, fuera de la etapa neonatal. Cada año, más de 2 millones de niños menores de 5 años mueren por neumonía. Los niños menores de 1 año presentan el mayor riesgo para enfermar por neumonía y la más alta tasa de hospitalización por neumonía. En los últimos 30 años, acá en Perú, las muertes por infección respiratoria aguda baja se han mantenido en el primer lugar, ¿no? O sea, acá en Perú la incidencia de neumonía y la mortalidad siguen siendo muy altas, sobre todo en los niños menores de 5 años. En los últimos 5 años, los departamentos de la selva presentan el mayor riesgo de enfermarse, y eso se ha visto incluso en el COVID, ¿no? Cuando se ha visto la mortalidad en la selva. Igual, en el caso de neumonía, los departamentos de la selva tienen el mayor riesgo de enfermarse. ¿Cuáles son los factores de riesgo para neumonía? Hay factores genéticos, hereditarios, está la inmunodeficiencia, la fibrosis quística, también hay quistes broncogénicos, el CIPAN, que es la malformación de vía aérea pulmonar congénita, ¿no? O sea, problemas congénitos que predisponen a neumonías o a infectarse, ¿no? Disinesia ciliar primaria. Esos son factores genéticos importantes, sobre todo fibrosis quística, ¿no? Actualmente acá en Perú la incidencia de fibrosis quística es cada vez más alta, y a diferencia de otros países como los Estados Unidos, en que la sobrevida de fibrosis quística está alrededor de los 40 años, acá en Perú solo llega a 18 o 20 años, sobrevida. En factores de riesgo, en factores ambientales, tenemos ausencia de lactancia materna. Eso es importantísimo por las grandes ventajas que tiene la lactancia materna, ¿no? Vacunación incompleta o ausente, exposición al humo de tabaco, hacinamiento, bajo nivel socioeconómico está ligado a factor de riesgo y bajo nivel educativo en la madre. Todos estos son factores ambientales como factores de riesgo para neumonía en los niños. Pero ¿cuál es el riesgo o factores de riesgo para neumonía grave en los niños? En los niños menores de 6 meses es un factor de riesgo para neumonía grave, neumonía severa. Prematuros, desnutrición, infecciones por VIH y enfermedades cardíacas congénitas. En lo que es agentes etiológicos, ¿cuáles son comunes en la neumonía en los niños y en las niñas? Vamos a ver por edades, ¿no? En los menores de 1 mes, o sea, neonatos, está todo el grupo de bacterias, virus y otros. En el grupo de bacterias, igual que exceso neonatal, estreptococo beta hemolítico del grupo B, los gram negativos, clamidia, listeria, monocitógenes, estafilococo aureus, ureaplasma urealítico. Entre los virus, ¿no? Frecuentes, citomegalovirus, herpes, virus incisional respiratorio, enterovirus, adenovirus, rubiola, influenza, AB, parainfluenza. Otros tenemos cándida, toxo y sífilis, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, y acá en Perú supongo que igual, la sífilis neonatal ha subido tremendamente por el bajo control prenatal, ¿no? De 1 a 3 meses, los agentes etiológicos más frecuentes para neumonía
son Streptococcus pneumoniae, ¿no? Clamidia, Hemófilos, influenza tipo B, estafilococo, bordetela, micoplasma, listeria, pseudomonas, y entre los virus sigue virus sincicial respiratorio, citomegalovirus, influenza, parainfluenza, adenovirus y los metaneumovirus. Estos son frecuentes sobre todo en bronquiolitis, ¿no? ¿Han tenido la clase de bronquiolitis? Metaneumovirus, adenovirus, todo eso es no solo neumonía, sino también causante de bronquiolitis. Acá tenemos de 4 meses a 4 años en la etapa preescolar y de 5 años a 12 años en la etapa escolar. Como ven, la bacteria más frecuente en los niños como causa de neumonía es neumococo, lejos es neumococo. Aún en la época postvacunal, el neumococo sigue siendo la causa más frecuente de neumonía acá en Perú. A pesar de la vacuna, parecería ser que hay neumonías por neumococo que no están cubiertas por las vacunas, o sea, que la vacuna tiene determinados serotipos y hay niños que tienen neumonía por neumococo que no está cubierto por la vacuna. Acá en Perú, la causa más frecuente de neumonía bacteriana es neumococo, después de neonatos. Sin embargo, los virus son la causa, lo que yo he dicho es bacterias. En cambio, virus, la principal causa de neumonía adquirida en la comunidad en los niños menores de 5 años, siendo la etiología de virus alrededor del 50%, ¿no? Entonces los virus son primero virus. Lo que yo estoy diciendo es que en el caso de bacterias, la bacteria más frecuente es neumococo, ¿no? A pesar de la vacuna. En los preescolares también tenemos Hemófilos, estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad. Micoplasma TB lectospira. En virus, en preescolar sigue sincicial respiratorio, influenza, parainfluenza, metaneumovirus, rinovirus, coronavirus, ¿no? Coronavirus. Entre los 5 años y 12 años, igual, tenemos Streptococcus pneumoniae, micoplasma, clamidofilia pneumonia, Coxiella burnetii y TB. Y entre virus tenemos influenza A y B, IBAR, ¿no? Entonces, en lo que es etiología, en los niños menores de 5 años, primero es virus, y en bacterias, el más frecuente es neumococo. En lo que es cuadro clínico, fiebre, tos y taquignia son sugerentes de neumonía. Perdón, antes de hablar de cuadro clínico, de repente vale la pena hablar sobre fisiopatología. La neumonía es una infección aguda que ocurre por un desbalance entre las defensas del huésped y la invasividad del patógeno. Los patógenos ingresan a la vía aérea por aspiración, inhalación o por sangre y deben superar los mecanismos de defensa del tracto respiratorio, que son los mecanismos de barrera y los inmunológicos, tanto humoral como celular. Los patógenos que superan esto colonizan el parénquima pulmonar, dan inflamación, exudación de fluidos que generan una disminución de la distensibilidad pulmonar, dando obstrucción de las vías aéreas pequeñas y por lo tanto hay una alteración de la relación ventilación-perfusión y hipoxemia. Entonces, la fisiopatología es un desbalance entre las defensas y el patógeno, ¿sí?
Cuando uno habla de cuadro clínico, uno sabe que fiebre, tos y taquignia son sugerentes de neumonía. Pero fiebre, tos y taquignia hay un montón de enfermedades en los niños, incluso bronquiolitis, ¿no? Bronquiolitis, diagnóstico diferencial. Pero son sugerentes de neumonía. Pero la taquignia es el signo con mayor sensibilidad. No especificidad, doctores, solo sensibilidad. Cuando uno habla de especificidad para neumonía, se refiere a la hipoxemia y a los tirajes. Eso tiene mayor especificidad. Entonces, la hipoxemia y el esfuerzo respiratorio son los signos más específicos para neumonía. En cambio, la taquignia tiene mayor sensibilidad, solo la taquignia. Pero ¿cuándo se podría pensar en neumonía viral? Yo no estoy diciendo que lo que voy a hablar es una neumonía viral. Pudiera ayudar. Pudiera ayudar, por ejemplo, si el paciente tuviera inicio catarral, ¿no? Rinorrea, secreción nasal, estornudos, tos, conjuntivitis, diarrea y que progresa a dificultad respiratoria. Pudiera ayudar. ¿Cómo se podría o cuándo se podría pensar en neumonía atípica? Podría ser una neumonía atípica si el paciente está en edad escolar, que presenta un cuadro subagudo, acompañado por cefaleas, mialgias, tos seca, y a veces hay broncoespasmo. De ahí la gran dificultad, por ejemplo, con asma. Puede ser una neumonía atípica, porque silba, ¿no? Hay neumonías atípicas que silban. Micoplasma da neumonía atípica y pueden haber sibilantes. Y el diagnóstico diferencial sería con asma, ¿no? Pero la evidencia ha confirmado, eso está en todas las guías, tanto la peruana como la americana, como la española, cuando uno habla de guías a nivel internacional, todas coinciden en que no hay manera de distinguir entre los agentes etiológicos de forma clínica o radiológica. Ni por clínica, ni por radiología se puede decir que es una bacteria, que es un virus. No hay forma, no hay forma. En el examen físico, y eso es importante, el examen físico, porque ¿qué es lo que pasa con los internos, los residentes de primero? Cuando un niño viene con fiebre, tos, dificultad respiratoria, y como actualmente a nivel mundial e incluso en Perú, asma ha aumentado tremendamente, a veces ni siquiera lo examinan bien y lo mandan a nebulizar, ¿no? A nebulizar, porque no examinan bien. Entonces, es totalmente diferente el examen de un paciente con neumonía a un paciente con asma o bronquiolitis. El niño con neumonía, hay que hacerle todo, inspección, palpación, percusión, auscultación, todo para poder llegar a un buen diagnóstico. En la inspección hay que observar la forma del tórax y la presencia de tirajes. Por ejemplo, en la forma del tórax, se sabe que los niños con problemas pulmonares congénitos como el CIPAN, muchos o varios niños van con deformación del tórax, ¿no? Hay que ver la presencia de tirajes, de acuerdo a la cantidad de músculos accesorios que se usa, se puede ver la severidad. Hay que palpar, evaluar las vibraciones vocales, percutir, evaluar la presencia de matidez. Cuando hay neumonía hay matidez, ¿no? Matidez. A la auscultación, cuando hay neumonía, hay disminución del murmullo vesicular.
Puede haber crépitos, puede haber broncofonía, puede haber soplo tubárico, pero no son específicos. Pero si se encuentran, ayudan al diagnóstico, ¿sí? Para el diagnóstico es importante la anamnesis, ¿no? ¿Cuánto tiempo de enfermedad tiene? Porque si es un inicio subagudo o lento, ¿no? Uno ya pudiera pensar en complicaciones de otro tipo. Antecedentes, sobre todo factores de riesgo. Si tiene vacuna, no tiene vacuna, si va a guarderías donde los contagios de los virus son muy altos, si ha tenido contacto con una persona enferma, quién lo cuida, si ha estado enferma en la casa, ¿no? O sea, antecedentes importantes. El examen físico, ¿no? Hay que observarlo, examinar. La radiografía de tórax, el diagnóstico de neumonía, si no está complicada, si es una neumonía que puede ser manejada en forma ambulatoria, no se necesita radiografía de tórax, ¿no? Porque no influye la mortalidad, solo se pide cuando hay dudas o la evolución, estando hospitalizado o la evolución ambulatoria va mal, desfavorable, solo ahí se pide. Pero al inicio, cuando uno hace el diagnóstico y va a darle tratamiento ambulatorio, el diagnóstico es anamnesis y examen físico, ¿no? La confirmación microbiológica, por ejemplo, el CDC, para autorizar el dar tratamiento antibiótico, no solo requiere esto, sino que requiere radiografía y requiere microbiología, ¿no? Para eso es necesario un hemocultivo, ¿no? Aunque los hemocultivos no están indicados cuando uno va a tratar una neumonía ambulatoria. El hemocultivo está indicado cuando uno va a hospitalizar a un paciente con neumonía y antes de darle antibiótico. La otra indicación del hemocultivo es cuando, habiendo iniciado estando hospitalizado al paciente, uno le da antibiótico y el paciente va mal en 48 horas, ¿qué posibilidad hay? Que el paciente no está respondiendo, que el antibiótico sea resistente, que sea un virus, que sea un atípico. Entonces, si el paciente va mal, esa es otra indicación de hacer hemocultivo. Pero si el paciente está bien, no hay que hacerle hemocultivo. Y cultivo de líquido pleural, en el caso de que tengamos una neumonía complicada, un derrame pleural, uno le puede hacer en emergencia una toracocentesis para estudio de líquido, ¿sí? También se está indicado para hacer un diagnóstico la tinción de Gram y cultivo de esputo. Bueno, en los niños que expectoran, niños mayores a partir de los 4 años, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno hace el diagnóstico diferencial de TB y quiere saber BK en esputo en los niños pequeñitos, uno le puede hacer un esputo inducido. ¿Qué cosa es un esputo inducido? Uno lo nebuliza a un paciente con solución salina y le puede hacer un esputo inducido a un niño que puede expectorar. Y si no, le toma un aspirado de contenido gástrico, ¿no? Test para patógenos virales, ahí tenemos pues el test de inmunofluorescencia o reacción de cadena polimerasa. Test para bacterias atípicas, también si uno piensa que puede ser un atípico, lo puede mandar serología, inmunoglobulina M. Los reactantes de fase aguda, llámese PCR, proteína C reactiva o velocidad de sedimentación, o la procalcitonina, no deben ser usados como único determinante para distinguir entre causa viral y bacteriana. Por ejemplo, antiguamente se decía que la procalcitonina ayudaba para diferenciar, y esto estaba estaba disminuido en caso de bacteria. Ahora no hay forma de distinguir entre bacteria y virus, por lo tanto no deben ser usados para distinguir entre la causa viral y bacteriana. ¿Cuándo se usan los reactantes de fase aguda?
Eso generalmente se usa para seguimiento. Por ejemplo, si un paciente sigue mal o va mejorando, no responde a los antibióticos, uno puede pedir reactantes de fase aguda. Igual que el hemograma pues no ayuda para evaluar a un paciente con neumonía ambulatoria. En un paciente hospitalizado ayudaría el hemograma más que todo si es que hay empeoramiento y para ver seguimiento del paciente, ¿no? Oximetría de pulso es importante en la evaluación de todo paciente con neumonía, y esto se tiene que tomar con el paciente sentado, quieto, sin llorar, y por lo menos unos 30 segundos para que salga un valor definitivo, ¿no? Entonces vamos a ver unas placas. Lo que yo estoy diciendo es que una placa radiográfica no diferencia viral de bacteria. A pesar, sin embargo, hay características que pueden orientar, pero no de forma definitiva, pueden orientar a diferentes etiologías. Orientar, no estoy diciendo que sea. Entonces, por ejemplo, esta es una neumonía viral, esta es una criatura de 2 meses, que esta es la imagen del timo. Los que han ido al Hipólito, un grupo del Hipólito, yo he presentado esta placa. Esta es la imagen del timo, ¿no? Y esta es una placa con una neumonía viral. ¿Y por qué? Porque tiene un infiltrado intersticial bilateral, un infiltrado intersticial bilateral. Eso es característico, puede sugerir viral. Esta es la clásica placa de tórax que dicen todos los libros, que pudiera ser sugerente de neumonía bacteriana. Ustedes ven la tráquea, ¿sí? La columna aérea, y que se divide en los bronquios. Y ustedes ven acá en el lóbulo superior esta opacidad que llega hasta la cisura. Incluso la cisura está convexa, ¿no? Pero esta es una opacidad que muchos libros la consideran que fuera posible hablar de una bacteria. ¿Cuál bacteria? Tampoco se puede decir, es imposible. Pero esta es la clásica placa de tórax que uno pudiera decir que es una bacteria. Pero mientras que no haya hemocultivo, nadie puede decir nada. Esta es una placa, acá dice radiografía de tórax, patrón miliar. ¿Y por qué? Porque esta es una TB miliar, que es una neumonía viral, una neumonía por TB. Y si ustedes ven, hay un infiltrado micronodular. Es una siembra hematógena, ¿no? Es una siembra hematógena de una TB miliar, de una criatura de 1 año. TB miliar hay en criaturas de 1 año, igual que la TB congénita. Es una milia, ¿no? Es una TB miliar. Este es un paciente que tuvimos en mi hospital, en el Hipólito Unanue. Este es una neumonía, este es un CIPAN. Este es un CIPAN que se infectó. Y este es un CIPAN. ¿Qué cosa es un CIPAN? Es una malformación de vía aérea pulmonar congénita, son quistes. Antiguamente se llamaba
enfermedad adenomatoidea quística congénita, la MAC, la famosa MAC. Ahora se llama CIPAC. ¿Por qué? Porque esta es una malformación congénita que está infectada, y ustedes ven acá los quistes de diferentes tamaños, y está infectada, ¿sí? Este es un paciente que tuvimos en mi hospital y que fue operado, por supuesto. Este es otro paciente con neumonía complicada. Acá ven la vía aérea, acá la bifurcación de los bronquios, las clavículas están derechas, perdón. Pero lo que se ve es una opacidad de todo el emitor derecho. ¿Qué cosa es esto? Esto es un derrame, ¿no? Derrame. Es un empiema. Y esta es una placa que presenté hoy día en el caso clínico de la mañana en mi grupo. Esta es una neumonía complicada, Y la doctora Salas dio con el diagnóstico. Este es un acceso pulmonar. Esta es una neumonía complicada. No podría hablar de todas las causas de neumonía complicada porque ahí habla de empiema, acceso pulmonar, y eso me llevaría 2, 3 horas más. Entonces, lo que estoy haciendo es presentando unos casos para que vean todas las formas de neumonías. Hay neumonías complicadas, hay que hacer el diagnóstico diferencial con TB, ¿no? El diagnóstico diferencial se tiene que hacer también con anormalidades anatómicas cardiopulmonares congénitas. Hemos dicho quistes broncogénicos, CIPAN, cardiopatías congénitas, fístulas traqueoesofágicas pueden dar ese cuadro clínico. También bronquiolitis, asma, el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque los alumnos o los que no escuchan bien o no examinan bien, en lugar de todo escuchan como sibilantes, ¿no? Y en realidad no tiene sibilantes el paciente, y a veces lo mandan a nebulizar por gusto. Hay que escuchar bien y diferenciar bien, sobre todo percutir. Cuando un paciente tiene bronquiolitis o asma, el tórax está timpánico. En cambio, cuando uno tiene neumonía, el tórax está mate, no, perdón, la percusión, mate, son cosas diferentes. Eso está en el examen físico. La otra diagnóstico diferencial se hace con enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo, fibrosis quística, ¿no? Nosotros hemos tenido varios casos, incluso yo tuve la oportunidad de presentar un caso de fibrosis quística que tuvimos en un conversatorio clínico mensual con la Universidad Ricardo Palma. Hemos tenido varios casos de niños en mi hospital con fibrosis quística y lo tenemos documentado, ¿no? Y que ahora los hemos seguido también, ¿no? Son niños que siguen con el doctor Mendoza, porque él es el neumólogo pediatra del Hipólito Unanue, ¿no? O sea, hay que hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con fibrosis quística, enfermedades pulmonares crónicas, con neumonitis por aspiración, o sea, neumonía aspirativa, con vasculitis, y ahora presenté un caso, y ahí está el grupo 2, que al final tuvieron que buscar el Google, ¿no? Para llegar al diagnóstico. Y era una vasculitis, y era una enfermedad de Wegener. Debe estar por ahí Rodríguez, ¿no? Del grupo 2. Entonces, hay que hacer el diagnóstico diferencial con enfermedades pulmonares crónicas para poder llegar a un buen diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios para hospitalizar? En el lactante menor de 6 meses, eso es un criterio para hospitalizar. Incluso la Academia Americana de Pediatría recomienda que todo niño menor de 6 meses
Hay unos que dicen menor de 3 meses, pero la Academia Americana de Pediatría dice que tiene que ser menor de 6 meses, igual que Perú, ¿no? Menor de 6 meses. Cuando la saturación de oxígeno es menos del 92%, de 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, y menos de 85% si es más de 2.500 sobre el nivel del mar. Cuando hay dificultad respiratoria, ya hemos dicho, disnea, de acuerdo a la frecuencia respiratoria, si hay cianosis, tirajes, apnea, intolerancia oral, mal estado general, eso es una indicación para hospitalizar, y fracaso de la terapia ambulatoria, o sea, no le pueden dar o completar la terapia oral. También criterio para hospitalizar es comorbilidades, ¿no? O sea, hay muchos pacientes que tienen cardiopatía congénita. Entonces, si tienen un problema cardiopulmonar, es importante hospitalizarlo, es mejor. Cuando tienen neumonía complicada, ¿no? Ya hemos dicho qué cosa es una neumonía complicada. Son pacientes que pueden tener empiema, derrame pleural, neumotoras, neumonía necrotizante, acceso pulmonar, fístula broncopleural, eso se llama neumonías complicadas, ¿no? Cuando tienen difícil acceso al centro de salud, esos criterios para hospitalizar, o dificultad para completar el tratamiento en casa. Por ejemplo, de repente la persona que lo cuida, ya que los padres trabajan, la persona que lo cuida no entiende cómo dar los medicamentos, entonces en esos casos es mejor hospitalizar. Para neumonía, lo que es el laboratorio, hemos dicho que el hemograma generalmente no ayuda para diferenciar entre virus y bacterias, no ayuda. Lo que sí el hemograma puede pedirse cuando uno tiene neumonía grave o neumonía severa, que está hospitalizado y que no va bien, ¿no? Más bien para seguimiento pudiera ayudar, ¿no? Igual, hemos dicho que los reactantes de fase aguda, como el PCR, velocidad de sedimentación, ayudaría más que todo cuando la evolución es mala o hay desmejoría o no responde al tratamiento, pudiera ayudar. Y también la procalcitonina. El hemocultivo, hemos dicho que cuando la neumonía es ambulatoria, o el manejo es ambulatorio en una neumonía, no se requiere hemocultivo, Hemocultivo se pide cuando uno va a hospitalizar a un niño antes de iniciar antibióticos, o cuando por segunda vez el paciente va, estando hospitalizado, va mal, ¿no? O sea, no mejora, puede ser un germen resistente al antibiótico que uno le está dando, una neumonía complicada o que va desmejorando, ahí se pide hemocultivos. Muestra de secreción nasofaringea para ver virus, ¿no? Test para patógenos virales, puede ser inmunofluorescencia o reacción de cadena polimerasa. Test para atípicos, inmunoglobulinas, ¿no? Sobre todo la M y la G, y estudios para descartar tuberculosis, PPD, BK en esputo, BK en aspirado gástrico, y estudios por imágenes. Ya hemos dicho que plaquetoras no se pide cuando uno tiene neumonía para ser manejada en forma ambulatoria. Solo se pide una plaquetoras cuando hay duda del diagnóstico o cuando uno piensa en neumonía complicada o la neumonía va desmejorándose o de mala evolución. Entonces, en lo que es tratamiento, las guías dicen que primero hay que
darle las medidas generales, ¿no? O sea, medidas de postura, elevación de la cabecera, posición semisentada, alimentarlo en forma adecuada. Y lo que las guías dicen es que uno tiene que darle las medidas generales de acuerdo a este acrónimo, que es FALTAN. FALTAN viene F de fiebre, que es administrar paracetamol cuando tiene temperatura mayor de 38. A, alimentación, o sea, alimentar al niño si es menor de 6 meses, tiene que seguir con su lactancia materna, y si tiene dieta complementaria, debe seguir con sus alimentos habituales. L, líquido, uno tiene que aumentar el aporte de líquidos para una adecuada hidratación, puesto que hay pérdidas insensibles aumentadas, sobre todo si tiene fiebre, ¿no? Entonces, F de fiebre, la dosis de paracetamol en niños es de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, ¿no? Entonces, en el acrónimo de FALTAN, la T es de tos, evitar el uso de antitusígenos, expectorantes. A, de alarma, indicarle a la madre que tiene que venir cuando haya alarma por cualquier signo, dificultad para respirar, persistencia de la fiebre, compromiso del sensorio, si el niño no mejora. Y N de nariz, que es limpieza de las fosas nasales. Por ejemplo, en caso de bronquiolitis, o niños pequeñitos, ustedes saben que hasta los 2 años los niños son respiradores nasales. ¿Eso qué significa? Que los niños respiran mayormente por la nariz. Por eso que los niños pequeñitos que vienen a emergencia con la nariz llena de secreciones y con una saturación de 85, y eso se ve, por ejemplo, en los virus, ¿no? Con congestión nasal severa, y peor si tiene secreción nasal espesa, seca, abundante, y si uno sabe que son respiradores nasales, entonces basta que ustedes limpien las fosas nasales, ¿no? Pero ¿con qué se limpia? Pueden usar un aspirador, ¿no? Con mucho cuidado, y usando un salino normal. Pero también se puede usar con una solución casera de agua con sal, media cucharadita de sal en media taza de agua, o suero fisiológico, que es el salino normal, al 0.9%, y le aplican de 5 a 10 gotas en cada fosa nasal. Nada de que una sola gota, sino pueden darle hasta 5 gotas en cada fosa nasal. Entonces, si ustedes despejan las fosas nasales, solo despejando las fosas nasales en los niños pequeñitos, pueden ventilar, mejorar incluso la saturación, solo haciendo esta limpieza, ¿no? Porque son respiradores nasales. Si sabemos que los niños menores de 5 años, el agente más frecuente, que es en los niños menores de 5 años, el agente etiológico más frecuente es virus, ¿no? Y en lo que es bacteria, la bacteria más frecuente es neumococo. En virus, para influenza, se le da el oseltamivir para virus. Eso se da si es la formulación viene en cápsulas de 75 miligramos o en jarabes 60 miligramos en 5 mililitros. Entonces en los niños, si es de 24 meses, se le da 4 miligramos por kilo por día en 2 dosis por 5 días. El tratamiento en virus con oseltamivir es 5 días, el famoso Tamiflu, ¿no? Que hay acá en Perú.
y se da acá en los niños. Si el niño es igual o menor de 15 kilos, se le da 60 miligramos por día. Entonces, si pesa entre 15 y 23 kilos, se le da 90 miligramos por día. Si es mayor de 40 kilos, 150 miligramos por día, en 2 dosis, ¿no? O sea, repartido en 2 tomas. Si es de 9 a 23 meses, se le da 7 miligramos por kilo por día, 7 miligramos por kilo por día. Si es menor de si es igual o mayor de 24 meses, se le da 4 miligramos por kilo por día. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el neumococo acá en Perú? En Cayetano Heredia hay un grupo que se llama el Grupo Peruano que investiga neumococo, así se llama. Y está liderado por la doctora Teresa Ochoa. Es una doctora pediatra, infectóloga, con trabajos a nivel mundial. Ella es incluso consultora de la Universidad de Texas, en Galveston. Entonces, este grupo de Cayetano Heredia hace trabajo de la sensibilidad del neumococo acá en Perú. Y la doctora Ochoa tiene su centro de investigación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y hicieron para ver sobre todo la sensibilidad del neumococo a la penicilina. Ese era el objetivo de los trabajos. Lo que ellos dicen es que el Streptococcus pneumoniae es la bacteria más común en neumonía adquirida en la comunidad, bacteria más común de neumonía adquirida en la comunidad. Y la resistencia del antibiótico es por 2 causas: por una mutación genética de la bacteria y por el uso indiscriminado de antibióticos. Estas son las razones por qué hay resistencia, ¿no? Y cuanto más se use un antibiótico y mal usado, hay mayor resistencia, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, uno recibía a los niños en consulta externa y venían de emergencia, y porque tenían fiebre, niños pequeñitos, de 2 meses, 4 meses, a todos les daba, y porque tenía fiebre y garganta roja, a todos les daban acitromicina. Y acá en Perú la resistencia a acitromicina es muy alta. Entonces ellos demostraron en el año 2018 al 2019, y recién deben haberlo ya publicado, pero era un avance. El grupo peruano investigando neumococo estudió 68 muestras procedentes de niños con enfermedad neumocócica invasiva. ¿A qué se llama enfermedad neumocócica invasiva? Es neumonía sepsis. Cuando el neumococo produce otitis, eso no es invasivo. Invasivo es neumonía sepsis. Entonces se obtuvo cepas de neumonías y de sepsis. Lo que se encontró en este trabajo, en esta cepa, en estas muestras, es que la resistencia a la penicilina acá en Perú la resistencia a la penicilina es solo 19.2%. La resistencia a la citromicina es 82%. La resistencia al cotrimoxazol es 79%. Y la resistencia a la clindamicina es 75%. Y todas las muestras fueron sensibles a cloranfenicol, ¿sí? Entonces, para que vean que acá en Perú la penicilina todavía sigue siendo una buena opción. ¿Por qué? Porque solo el 19.2 es resistente. El neumococo todavía sigue siendo sensible a penicilina, sigue siendo altamente sensible a penicilina, porque la resistencia solo es 19%. Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías MINSA de Perú?
en lo que es el tratamiento ambulatorio, neumonía ambulatoria, neumonía de manejo ambulatorio. Tratamiento de primera línea acá en Perú es amoxicilina, 90 miligramos por kilo por día. 90 miligramos por kilo por día de amoxicilina, dividido cada 8 horas. Tiempo de tratamiento de 7 a 10 días. Y cloranfenicol es 50 miligramos por kilo por día, oral. Esto es ambulatorio, todo es oral. Dividido cada 6 horas por 7 días. O sea, ambulatorio, oral, puede ser amoxicilina, 90 miligramos por kilo por día, o cloranfenicol, 50 miligramos por kilo por día, por 7 días. Lo que dicen las guías es que ante la posibilidad de gérmenes atípicos, se puede elegir uno de los siguientes macrólidos. Eritromicina, 50 miligramos por kilo por día. Todo oral, todos los macrólidos oral. Dividido cada 6 horas por 7 días. Claritromicina, 15 miligramos por kilo por día, oral. Dividido cada 12 horas por 7 días. Y acitromicina, 10 miligramos por kilo por día, oral, cada 24 horas por 5 días. Si ustedes ven, la diferencia es no solo la dosis, sino cada qué tiempo se da. Eritromicina se da cada 6 horas, claritromicina cada 12 y acitromicina cada 24 horas. Pero como yo he mencionado, y de acuerdo al trabajo de la doctora Teresa Ochoa, la resistencia a acitromicina, la resistencia es 82%, ¿sí? Cuando el paciente se hospitaliza, y ya hemos indicado en qué condiciones hay que hospitalizar a un niño, cuando el paciente se hospitaliza y el niño o la niña es menor de 2 meses de edad, ¿cuál es el tratamiento ya hospitalizado? Se le da ampicilina más gentamicina o ampicilina más amicacina. Igual que sexo neonatal, ¿no? En menores de 2 meses. Ampicilina se le da a 50 miligramos por kilo por dosis, y de acuerdo a la edad, lo que va a variar son las horas. Si tiene menos de 29 semanas y es mayor de 28 días, se da cada 8 horas. Si tiene edad de 30 a 36 semanas y tiene mayor de 14 días, se da cada 8 horas. Si tiene entre 37 y 44 semanas y tiene de 0 a 7 días, se da cada 12 horas. Si tiene más de 45 semanas, se da cada 6 horas. Por 7 días en vía endovenosa. Todo esto es paciente hospitalizado. En el caso de gentamicina, también depende de la edad. Y de acuerdo a la edad se va ampliando las horas. Si es pequeñito, menor de 29 semanas de edad, tiempo gestacional, no de semanas de gestación, de 0 a 7 días se le da 5 miligramos por kilo cada 48 horas. Si tiene más de 29 días, se da 4 miligramos por kilo cada 24 horas. Igual, si tiene más de 35 semanas de edad gestacional, se le da 4 miligramos por kilo cada 24 horas, por 7 días endovenoso. En el caso que se use ampicilina con amicacina, la amicacina igual se da, de acuerdo a la edad, menos de 29 semanas, de 30 a 34 semanas y mayor de 35 semanas. Y de acuerdo a la edad, también en los días, de 0 a 7 días, la dosis de amicacina es 18 miligramos por kilo cada 48 horas. Si tiene más de 29 días, se da 15 miligramos por kilo cada 24 horas. Si tiene 30 a 34 semanas, si tiene más de 8 días, 15 miligramos por kilo cada 24.
Si tiene más de 35 semanas, se da 15 miligramos por kilo por día cada 24 horas. El esquema anterior era en menores de 2 meses. Este esquema dice mayor de 2 meses hasta 12 años, ¿no? Hasta 12 años. Paciente hospitalizado. El antibiótico, la dosis y el tiempo. El tiempo siempre es 7 días, ¿no? Si está hospitalizado, todo es endovenoso, ¿no? Hospitalizado. Ampicilina de 150 a 200 miligramos por kilo por día, cada 6 horas. Si es cloranfenicol, 75 a 100 miligramos por kilo por día, cada 6 horas. Penicilina G sódica, y se puede dar penicilina G sódica porque hemos dicho que el neumococo, acá en Perú, de acuerdo a Cayetano Heredia, solo el 19% es resistente a penicilina, o sea, hay un 80%. El neumococo acá en Perú es sensible a penicilina, o sea, uno le puede dar penicilina. La dosis que se da es de 200.000 a 250.000 unidades internacionales por kilo por día, endovenoso dividido cada 6 horas. Todo esto se da. La duración del tratamiento está basada en la respuesta clínica, el tratamiento endovenoso y la tolerancia oral al tratamiento oral. ¿Cuándo se pasa a oral? ¿Cuándo se pasa un endovenoso a oral? Primero, debe estar por lo menos 24 a 48 horas sin fiebre para pasar de endovenoso a oral, ¿no? Y el tratamiento total es de 7 días. Unos indican incluso hasta 10 días. Otra alternativa es dar ceftriaxona o cefotaxima. Todas estas alternativas uno puede usar. Todo depende del perfil de la susceptibilidad antibiograma local o nacional, ¿no? O sea, qué cosa es sensible el neumococo, los gérmenes que se obtienen en el hemocultivo, ¿no? O sea, el antibiograma. Es importante el antibiograma para ver la sensibilidad del germen al antibiótico, ¿no? Entonces se puede dar ceftriaxona o cefotaxima. Si se da ceftriaxona, 75 a 100 miligramos por kilo por día, dividido cada 12 horas. Si se usa cefotaxima, que es una buena alternativa, porque el problema de la ceftriaxona también se está usando mucho y la resistencia está subiendo mucho. Por eso a veces se prefiere usar cefotaxima. 150 miligramos por kilo por día, dividido cada 8 horas. Entonces la duración depende de la respuesta clínica y el total son 7 días como mínimo. ¿Cuándo se da de alta? ¿Cuáles son los criterios de alta? El criterio de alta es primero que no tenga fiebre, 24, 48 horas sin fiebre. Segundo, que la saturación esté normal, por encima de 92. Tercero, que tolere la vía oral, porque va a ir a casa o puede seguir a medicación oral. Y cuarto, que cumpla y que tenga acceso, que pueda venir o que tenga acceso a un centro de salud y pueda venir rápido, ¿no? Esos son criterios de alta y que no tenga, por supuesto, que no tenga dificultad respiratoria, que no tenga taquinia, que no tenga tirajes, que no tenga dificultad respiratoria, ¿no? Esos son criterios de alta. En lo que hay medidas preventivas, lo mejor es lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ¿no? Hasta la saciedad, y cada vez hay más trabajos. Va a haber creo que al APE va a haber un curso internacional solo de leche materna, solo lactancia materna, para que vean cuán importante es la leche materna, ¿no? Y a pesar que la fórmula, los laboratorios tratan de
semejarse a la leche materna, poniéndole nucleótidos, poniéndole pues el DHA, poniéndole una serie de elementos, oligoelementos, nunca se van a comparar con una leche materna, nunca, porque la leche materna lo que tiene son factores biológicos y factores inmunológicos, que eso es imposible que los laboratorios lo puedan hacer, ¿sí? Otra es una alimentación balanceada y nutritiva según el grupo etario, y para eso también han tenido ya los seminarios y las teorías sobre lo que es una alimentación adecuada, sobre todo cuando uno habla de alimentación complementaria. Hay mucho avance sobre lo que es una alimentación nutritiva y el famoso Mi Plato, ¿no? Mi Plato, que en el último seminario de taller de requerimiento nutricional no lo expusieron, y cuando yo hablé sobre Mi Plato, recién lo fueron a buscar en el Google y al final del seminario lo dijeron, qué cosa era Mi Plato. Bueno, Mi Plato es una indicación universal en los Estados Unidos y a nivel mundial, qué significa Mi Plato en lo que es una nutrición balanceada, ¿no? Y de acuerdo al grupo etario. Vacunación completa, ¿no? O sea, no solo para bacterias como neumococo, hemófilo, sino también para virus, porque ustedes saben que los virus como sarampión, cuando da una neumonía viral por sarampión, la mortalidad es altísima, ¿no? Entonces debe tener vacunación completa según el esquema nacional de vacunación. Evitar la anemia, sobre todo el hierro, ¿no? El hierro está asociado no solo con el desarrollo, la mineralización del sistema nervioso, sino que el hierro está asociado con el porcentaje, el índice cognitivo. Incluso los niños que tienen anemia tienen un coeficiente de inteligencia mucho más bajo que el niño que haya recibido hierro, eso sí está demostrado. Igual que en lactancia materna, los que reciben lactancia materna y los que no reciben lactancia materna, el coeficiente de inteligencia es totalmente diferente. Hay que consumir alimentos ricos en zinc. El zinc actualmente en los últimos años ha tenido mucho avance, mucha investigación, y no solo previene y evita la mortalidad por neumonía, sino que tiene mucho que ver en lo que es el crecimiento. Por ejemplo, muchos actores consideraban que los niños de talla baja una indicación era darle zinc, y no, pues porque si bien ayuda, no mejora la velocidad de crecimiento, que es lo que define la talla. El otro es evitar el contacto con personas enfermas. Entonces, todo esto son medidas preventivas, y creo que ya me pasé del tiempo, y con las justas he terminado. No sé si tienen alguna pregunta. La doctora Márquez creo que tiene la siguiente clase. No sé si hay alguna pregunta. Hola. Todo claro, doctora. Ok. Nos vemos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Ya. Gracias, doctora. Nos vemos.